Descubierto el escalofriante secreto de la novia maldita, una brujería embrujada y siniestro RLATO. La noche se cernía sobre el pequeño pueblo de San Felipe, donde las sombras bailaban entre las casas de adobe desgastadas. Claudia, una joven maestra, sentía como el núcleo de su vida estaba a punto de quebrarse. Su hermana Valeria, con un brillo en los ojos, había anunciado su compromiso con un hombre carismático, pero extraño. Ojos que parecían devorar la luz y una sonrisa que ocultaba secretos. La comunidad murmuraba, alimentando el miedo: no te acerques a él, trae mala suerte. Claudia ignoró las advertencias, aferrándose a la esperanza de proteger a su hermana de un destino incierto. Pero algo en el aire olía a temor. A medida que la boda se acercaba, mujeres del pueblo comenzaban a desaparecer. Cada susurro se convertía en un alarido en su mente, el pánico llenaba las calles empedradas, pero la policía hacía la vista gorda, preocupada solo por las apariencias. La corrupción emanaba de cada esquina, y Claudia se dio cuenta de que estaba sola, atrapada entre la lealtad a su familia y la creciente sensación de peligro. Esa noche, mientras los ecos de risas morían en el viento, Claudia decidió investigar el viejo cementerio. La bruma parecía custodiar secretos ocultos. Su abuela siempre había dicho que ese lugar estaba maldito. Pero el miedo superaba su advertencia. Las lápidas estaban cubiertas de musgo, como si el tiempo hubiera olvidado los nombres que ahí reposaban. A medida que avanzaba, sus pasos resonaban, interrumpiendo el silencio sepulcral. No dejes que te atrape, le pareció escuchar una voz, pero el viento se llevó las palabras. Fue entonces que vio un grabado que la atravesó como un rayo. La leyenda de la novia maldita. La historia de una mujer abandonada en el altar, condenada a buscar venganza. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los murmullos de las sombras se intensificaron, como si los muertos quisieran advertirle. Claudia sintió como su corazón latía al ritmo del terror. La atmósfera se densificó, el aire pesado la asfixiaba. La novia maldita había estado dormida por demasiado tiempo, y su espíritu exigía justicia. El eco de un grito atravesó el silencio, desgarrador, como un eco de lo que vendría. De regreso a casa, el viento parecía silbar su nombre: Claudia. Y mientras corría, sabía que no podría quedar de brazos cruzados. La verdad estaba ahí, en cada piedra, en cada susurro. Pero al cruzar la puerta, escuchó algo más: el llanto de su hermana, un lamento que heló su sangre. El pueblo entero parecía contener el aliento, mientras el oscuro secreto de la novia maldita se entrelazaba con la vida de Valeria. Claudia debía decidir, y el tiempo se le acababa. ¿Tendría el valor de enfrentar lo que se avecinaba, o se convertiría en otra víctima? Claudia se detuvo en seco, el eco del llanto de su hermana resonando en su mente como un mantra aterrador. Se acercó a la habitación de Valeria, su corazón martillando en su pecho. Sin importarle el peligro, abrió la puerta de golpe. La escena ante ella era aterradora. Valeria estaba en el suelo, sus ojos desorbitados y su cuerpo temblando mientras murmuraba palabras sin sentido. Claudia se agachó, tratando de calmarla. Valeria, soy yo. ¿Qué te pasa? Su voz temblaba de miedo. Pero Valeria no reaccionó, su mirada perdida parecía estar atravesando otra dimensión, un lugar donde la oscuridad la había reclamado. ¿Claudia? De repente, su hermana la miró con terror. No podemos permitir que se case. Él no es lo que parece. Las palabras salieron de su boca entre susurros temblorosos y el pánico comenzó a crecer en el pecho de Claudia. ¿Qué sabes? Dímelo. ¿Qué está pasando? La hermana, atrapada entre la locura y la realidad, tomó aire, luchando por reconectar con su entorno. Esa boda es un sacrificio, para la novia maldita. Él está detrás de todo esto. El sudor frío comenzó a rodar por la frente de Claudia. Mientras su hermana hablaba, un leve roce en el aire le erizó la piel. Una sombra se deslizó por la puerta entreabierta, tan rápida y silenciosa que apenas tuvo tiempo para asustarse. Su instinto le instó a actuar. Corrió hacia la ventana, esperando ver algo que justifique su miedo. El pueblo dormía en un silencio inquietante. Valeria soltó un alarido, y Claudia giró en seco, atrapada entre el deseo de ayudar y el terror que la envolvía.
Valeria había comenzado a retorcerse, sus ojos ahora vacíos, mirando hacia un rincón de la habitación. Claudia lo siguió. Allí, una figura fantasmagórica se dibujaba en la penumbra. Las características de la novia maldita emergían de la oscuridad, con un vestido raído y un velo que apenas cubría su rostro. Pero era su mirada, llena de dolor y rabia, lo que congeló la sangre de Claudia. «Fuera», gritó, levantándose. La figura parecía un eco de su propia incertidumbre, todo lo que había estado temiendo. La novia comenzó a acercarse, cada paso resonando en el corazón de Claudia como un tambor de guerra. «Valeria, toma mi mano». Valeria extendió su brazo, pero la novia maldita lo bloqueó. Una risa macabra llenó la habitación, y el aire se volvió pesado, casi irrespirable. «Ella me pertenece», dijo la sombra mientras el tiempo pareció detenerse, «y tú el sacrificio será tu decisión». Claudia sintió que el terror la envolvía. La advertencia sonó en su mente como un trueno. Sabía que debía actuar rápido, pero el miedo la mantenía paralizada. En un impulso desesperado, tomó el antiguo colgante que su madre le había dejado, el que siempre creyó que era solo una joya común. Mientras lo sostenía, podía sentir que algo en su interior comenzaba a despertar. «¿No te llevarás a mi hermana?», gritó con toda su fuerza, elevando el colgante hacia la figura. La luz que emanaba del brilló intensamente, y la novia maldita se detuvo en seco, sus rasgos retorciéndose en un gesto de furia y sorpresa. Nunca había sentido tanto poder, pero el precio sería alto. «Ya no tengo miedo», declaró Claudia. Pero en el instante en que esas palabras cruzaron sus labios, la habitación estalló en una cacofonía de risas y gritos. Claudia comprendió que había hecho una elección peligrosa. El colgante podía liberar o destruir. La novia maldita retrocedió, pero no sin llevarse consigo un pedazo de la esencia de Valeria. El flujo del tiempo se distorsionó mientras las paredes temblaban alrededor de ellas, y un oscuro destello iluminó la habitación. «¿Qué he hecho?», murmuró Claudia, ahora entendiendo las implicaciones de su acción. Pero antes de que el miedo se profundizara en su corazón, un grito desgarrador resonó a través del pueblo, ecos de tortura y desesperación que parecían surgir del mismo suelo. De repente, Valeria cayó al suelo, y la figura de la novia maldita desapareció en la penumbra. El silencio regresó, pero el ambiente cargaba con una nueva tensión, y las sombras en las paredes parecían parpadear en espera. Claudia sabía que esto no había terminado. El sacrificio había sido solo el inicio de una lucha más grande. La venganza de la novia maldita no se detendría aquí. Tenía que averiguar el verdadero poder del colgante y cómo podía proteger a su hermana. «Valeria, ¿estás bien?», preguntó, mientras la oscuridad palpitaba a su alrededor, y el miedo latía como un tambor en su pecho. Pero en su corazón, una pregunta persistía: ¿sería capaz de enfrentar las consecuencias de aquel pacto? La noche apenas comenzaba, y el verdadero horror del pueblo aún aguardaba. El aire denso se colaba por las rendijas de la ventana, impregnando todo con un olor a humedad y descomposición. Claudia se arrodilló junto a Valeria, quien todavía yacía en el suelo, inmóvil. Al acercarse, notó que la piel de su hermana estaba fría, como si un trozo del alma de Valeria hubiera sido arrebatado por esa sombra. Tendió la mano y tocó su frente, un escalofrío la recorrió. «Valeria, por favor», suplicó, su voz apenas un murmullo. El silencio que se instaló en la habitación era opresivo, como si el mismo cuarto contuviera la respiración, aguardando lo inevitable. De pronto, un leve movimiento atrajo la atención de Claudia. Valeria empezó a abrir los ojos lentamente, pero en su mirada había una sombra, una pérdida que helaba la sangre. Claudia susurró, con la voz quebrada: «No sé qué está pasando. Siento algo en mí». La postura de Valeria era inquietante. Cada palabra que pronunciaba sonaba fuera de lugar, como si conflictos internos lucharan por salir. Claudia sintió que su corazón se hundía en su pecho. «Te prometo que no dejaré que te haga daño», dijo Claudia, apretando el colgante en su mano con desesperación. «Voy a protegerte», pero antes de que pudiera formular un plan, un golpe seco resonó desde el pasillo, y ambas hermanas giraron la cabeza hacia la puerta. La tensión era palpable. Claudia se levantó lentamente, el colgante aún brillando tenuemente. Sin embargo, el brillo había empezado a desvanecerse. «¿Qué fue eso?», preguntó Valeria, alarmada, mientras su voz temblaba. «Quedémonos juntas», respondió Claudia, tratando de calmarla. Sin embargo, sabía que cada segundo que pasaban era un segundo que les daba más fuerza a las sombras que las acechaban. Con un gesto firme, empujó la puerta y, tras un profundo suspiro, la abrió de par en par. El pasillo estaba a oscuras, como si existiera un velo que cubriera la penumbra. Las paredes parecían estrecharse, y los ecos susurrantes acompañaban cada paso que daba.
Las risas lejanas que escuchó en la habitación anteriormente ahora se transformaban en lamentos y sollozos, intensificándose poco a poco. Claudia, no debemos estar aquí, le advirtió Valeria, aferrándose al brazo de su hermana. Siento que algo está muy mal. De repente, algo frío le tocó el hombro a Claudia. Se giró rápidamente, pero no había nada. En su lugar, un susurro apenas audible flotó en el aire. Liberadme, resonó, como si viniera dentro de la casa misma. Su piel se erizó y el aliento le faltó. ¿Quién está ahí?, gritó, intentando demostrar valentía, aunque el miedo nublaba su mente. El silencio fue la única respuesta, pero una sombra más oscura que la propia noche cruzó frente a ellas, haciendo que ambas retrocedieran asustadas. En esa fracción de segundo, un grito desgarrador atravesó el aire, espetando el nombre de Valeria. Claudia, corramos, exclamó su hermana, y ambas se lanzaron escaleras abajo. Los escalones crujían, resonando en la oscuridad como un presagio. Cada paso parecía traer consigo el eco de su pasado, encapsulando momentos felices que se arrastraban en su memoria. Pero esa felicidad se desvanecía, siendo reemplazada por la inminente realidad de lo que acechaba. Cuando llegaron al final de la escalera, encontraron la puerta principal entreabierta. Un viento frío y gélido soplaba desde afuera, como un susurro que prometía protección y condena. Claudia se giró y vio que la sombra estaba detrás de ellas, desenfrenada y con una sonrisa cargada de odio. Ya no hay salida, dijo, con una voz que reverberaba en su pecho. Claudia y Valeria se vieron atrapadas entre el umbral de lo conocido y lo desconocido. Un grito desgarrador resonó en el pueblo, una llamada de la novia maldita que prometía venganza y justicia. ¿Qué hacemos?, preguntó Valeria, su voz un susurro. Debemos enfrentarlo, dijo Claudia, su determinación creciendo. Tenía que descubrir el secreto del colgante, el poder que parecía fluir de él, y cómo podía liberarse de la maldición de la novia, pero lo que no sabían era que descubrir la verdad podría acabar costándoles todo. ¿Serían realmente capaces de enfrentar la oscuridad que se avecinaba sobre ellas? El horror apenas había comenzado a desbordarse en las sombras del pueblo, y el tiempo se desvanecía entre sus dedos. El aire frío del exterior azotaba sus rostros mientras las sombras danzaban amenazantes en las paredes de la casa. Claudia sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, el terror palpitaba en su pecho, como un tambor que marcaba un ritmo de miedo. ¿Cómo enfrentamos a esa cosa?, preguntó Valeria, sus ojos grandes y asustados, incapaces de desviar la vista de aquella figura oscura que se acercaba. Hay algo en este colgante, murmuró Claudia, mostrando el objeto que colgaba de su cuello. Se sentía conectado con él de una forma inexplicable, como si un destello de esperanza brotara desde su interior. Vamos a ver si realmente tiene poder. Ambas hermanas dieron un paso hacia atrás al ver que la sombra se acercaba más, cada vez más cerca. Liberadme, resonó nuevamente, su voz ahora mezclada con algo grotesco, una risa burlona que retumbaba en su mente. La voz trataba de abrir una grieta en su valentía, sembrando dudas. Valeria, temblando, tocó el colgante. ¿Y si no funciona? Su voz se quebró, y estaba a punto de romperse en llanto. Cállate. Necesitamos concentrarnos, gritó Claudia, su miedo multiplicándose al tiempo que veía cómo la sombra se distorsionaba. El rostro que surgió en la penumbra no era humano, era un retorcido reflejo de horror y desesperación. Era la novia, pero su mirada no transmitía amor, sino odio. La joven sintió que su corazón se detenía. ¿Qué quieres de nosotras?, preguntó, intentando mantener la voz firme. La criatura avanzó, y al hacerlo, el aire se volvió más denso, insidioso. Teatro del pasado, mi venganza no ha terminado. Eres solo un peón en mi juego. La sombra se retorció y envolvió a Claudia con un frío que quemaba. Valeria, el colgante, dámelo, exigió Claudia, sintiéndose cada vez más abrumada. La imagen deformada de la novia parecía absorber luz y esperanza, dejando solo desesperación. Valeria, aunque aterrada, se armó de valor y le pasó el colgante a su hermana. Por favor, hazlo. Claudia lo sostuvo con ambas manos, sintiendo el zumbido mágico que emanaba. Cerró los ojos, y un brillo intenso llenó el espacio, rebotando contra las paredes. Sentía como la energía del colgante aumentaba, empujando a la sombra hacia atrás. ¿Qué estás haciendo? La voz de la novia reverberaba como mil ecos, pero la luz crecía, ciegas esperanzas brotaban en el interior de Claudia. Tenía que recordar lo que la abuela le había contado de las antiguas leyendas sobre el poder de la familia, de los vínculos de sangre. Las almas perdidas necesitan ser liberadas y es hora de que tú pagues, gritó, lanzando el colgante con toda su fuerza hacia la sombra. El objeto voló, brillando con una luz casi celestial. Pero en el momento antes de impactar, la sombra se deslizó rápidamente, tomando forma de un hombre, el rostro velludo de un antiguo amor.
Te perdono, susurró, logrando que las hermanas sintieran una corriente helada de angustia. No. Valeria gritó, pero ya era tarde. La luz y la oscuridad se encontraron, estallando en una explosión de gritos y murmullos. El aire se llenó de recuerdos, de risitas, de dolor y de reconciliación. Claudia, abrumada, se dejó llevar por una sensación blanda y reconfortante, pero cuando abrió los ojos, se encontró sola. Valeria había desaparecido en el instante en que la luz había explotado. Valeria, clamó, su voz resonando en los pasillos vacíos. Miró a su alrededor, y algo la detuvo, un sutil murmullo en su oído: no puedes salvarla ahora, ella es parte de mí. La sombra se reía, regresando, todavía viva, más fuerte y llena de rencor. En su desesperación, Claudia se dio cuenta de que no solo enfrentaba la oscuridad, sino también el vínculo que había jurado proteger. ¿Por qué no puedo salvarla? ¿Qué ha pasado?, gritó. Ella eligió ahora juega bajo mis reglas, respondía la novia maldita, alargando las sombras que giraban a su alrededor. La última imagen de Valeria, sonriendo, se grabó en la mente de Claudia. Era la única capaz de enfrentar a la sombra. Mientras la oscuridad se cerraba alrededor de ella, la pregunta surgió con una claridad gritante: ¿qué harías por tu hermana? En ese instante, Claudia supo que la batalla apenas comenzaba y el peor terror aún estaba por revelarse. Claudia respiraba con dificultad, su mente era un torbellino de angustia. La figura de la novia, ahora dominada por el rencor, proseguía su avance, envolviendo la habitación con un frío glacial. Sintió que las paredes de la casa se encogían, apretando su pecho como si quisieran asfixiarla. La distancia entre ellas se cerraba, y cada paso resonaba como un eco ominoso, un tambor que marcaba el ritmo del fin. «Valeria», gritó de nuevo, la desesperación desgarrando su garganta. La risa burlona de la novia resonó en el aire, un canto macabro que reverberaba en su cabeza. «Tu hermana ya no está y tú te quedarás aquí, atrapada en este juego oscuro». Claudia miró a su alrededor, buscando una manera de evadir la inminente captura. «No, no puedo dejar que eso suceda», pensó, aferrando el colgante que aún brillaba tenuemente en su pecho. El objeto parecía pulsar, como si respondiera a su agitación. Los recuerdos de su abuela comenzaron a fluir en su mente. Historias sobre conexiones familiares, decisiones que podían cambiar el destino, las palabras de protección y amor reverberaban como un mantra. «Debo usarlo, tengo que intentar algo», se dijo, dispuesta a poner a prueba el poder del colgante, a pesar del miedo que la invadía. Con un aliento profundo, levantó el colgante hacia la sombra. «Te prohíbo que sigas atormentándome», su voz tembló, pero la determinación emergió de su interior. La sombra titubeó un instante, sorprendida por el desafío. «Grítame lo que quieras». «No tienes poder aquí», respondió la novia, los ojos brillando con ira. Pero la luz del colgante comenzó a intensificarse de nuevo, y Claudia sintió que un calor la abrazaba, calmando la tempestad en su corazón. «Soy parte de una familia que jamás se rendirá», gritó, lanzando el colgante hacia la figura malignamente distorsionada. La luz emanó como un faro en la oscuridad, iluminando cada rincón de desesperación y miedo. La sombra se retorció, gritando con uñas en los aires, como un fogonazo de fuego devorador. Pero en el momento en que la luz pareció alcanzar a la figura, el ambiente cambió de nuevo. Una risa profunda y burlona brotó de las sombras, y la novia se convirtió en una vorágine de sombras y susurros. «Te dije que no tienes poder. Eres solo una niña perdida», vociferó con un eco aterrador. Claudia sintió que el terror la invadía, intentando envolverla con manos heladas. Palabras brotaron de su boca, casi sin querer, repitiendo las frases de protección que había oído desde niña. Las almas que sufren se liberan solo si se enfrentan a sus miedos. Se dio cuenta de que sus palabras resonaban en la habitación, como un cántico ancestral. Con eso, la luz del colgante expandió su influencia, arrojando un resplandor que iluminaba cada rincón oscuro. Claudia vio fragmentos del pasado, voces que chorreaban como un río desbordado. Las risas de su infancia, la dulzura de las palabras de su abuela. Comprendió en ese momento que el miedo no solo era una condena, también era una herramienta de fortaleza, pero justo cuando parecía que la luz comenzaba a prevalecer, el terror se tornó más intenso. «No estás sola», Claudia, el murmullo, suave pero al mismo tiempo abrumador, apuntó a otra dirección. «Tu hermana está aquí». Claudia giró la cabeza, y en un parpadeo, vio una figura más allá de la sombra. Era Valeria, su rostro entre la penumbra, rodeada por ecos de llanto y súplicas. Sus ojos reflejaban angustia, como si luchara contra cadenas invisibles. «Claudia, ayuda», gritó, y la desesperación en su voz rompió el frágil hilo de valentía que quedaba en Claudia. «No.
Esto no puede estar pasando. La risa de la novia se alzó, resonando en sus oídos. Claudia sintió que el mundo se desmoronaba, que el terror iba más allá de lo imaginable. Dame una razón para liberarte, si no, ella sufrirá eternamente, dijo la sombra, mientras la luz del colgante empezó a titilar, debilitándose. ¿Qué haría Claudia? Aceptaría el verdadero precio del poder. La oscuridad crecía a su alrededor, y la figura de Valeria se desvanecía, mientras su grito de ayuda resonaba en su corazón. Justo cuando la última chispa de luz parecía extinguirse, Claudia supo que la decisión debía hacerse ahora o nunca. No te llevarás a mi hermana, gritó, aferrándose al colgante, el terror paralizándola y una brasa de valor encendiéndose en ella. Pero la sombra sonrió, y su voz resonó en el aire, llena de malicia. Entonces, prepárate para el verdadero terror que te espera. El frío se intensificó y el caos se desplegó a su alrededor, dejando a Claudia en la encrucijada del destino. Era solo el comienzo de una lucha aterradora y reveladora, donde las sombras guardarían secretos que podrían devorar no solo a las hermanas, sino a toda su historia familiar. Claudia sintió que el aire se tornaba más espeso, abrumador. La luz del colgante palpitaba con una energía tremenda, pero no lograba iluminar la esencia de su hermana, que se desvanecía entre la malevolencia. Claudia, no me dejes. Una súplica que atravesó su corazón, desgarrándolo en mil pedazos. Valeria, voy a salvarte, gritó, aunque el eco de su voz parecía ahogarse en la negrura que lo rodeaba. La figura de la novia, ahora inmersa en un torbellino de sombras, se reía con sorna. ¿Y qué harás? Tu esfuerzo es en vano. Nada puede hacerme retroceder. Invadida por la desesperación, Claudia recordó las historias de su abuela sobre el sacrificio y la valentía. Sentía el colgante vibrar entre sus dedos, como si deseara liberarse de su agarre, como una ave ansiosa por volar. La novia avanzaba en una danza macabra, mientras brazos de sombra parecían surgir del suelo, agarrándola con garras heladas. No, no, suéltame, gritó Claudia, forcejeando. Pero la oscuridad era abrumadora. Colocó el colgante frente a ella, intentando recordar las palabras de su abuela. Las almas perdidas pueden encontrar el camino de regreso, pero solo si quien se atreve a enfrentarlas tiene valor. La frase resonó en su cabeza y decidió que debía intentar, aunque el pánico crecía en su interior. Te desafío, exclamó Claudia, su voz temblando pero decidida. La novia se detuvo, la burla se desvaneció por un momento. Desafiarme. ¿Qué tienes para ofrecerme? Las sombras se detuvieron, curiosas ante su desafío. Cada palabra de Claudia era una lucha contra sus propios temores, antes aplastantes. Mi corazón y el amor por mi hermana, respondió, sintiendo que la luz del colgante respondía a su declaración, brillando más intensamente. No voy a dejar que te la lleves. Esto termina aquí. ¿Amor? ¿Qué sabes tú de eso? La sombra comenzó a girar, como si disfrutara del espectáculo. Entiende, la verdadera traición viene desde dentro. La oscuridad es parte de ti ahora, Claudia. La historia de tu familia está manchada de sufrimiento. Con cada palabra de la novia, la realidad se alteraba. Claudia sintió tentaciones, visiones de dolor y sufrimiento entrelazadas con ecos familiares de traiciones. Vio a su madre, llorando, y a su abuela, cuya mirada de decepción era como una daga en el pecho. No, no, susurró, sacudiendo la cabeza. No puedes tomar esto. No me harás dudar. Dudar. No se trata de dudar, sino de aceptar lo inevitable. Tus miedos son mis aliados y tus culpas mis armas. La voz de la novia se volvió un susurro ominoso. La habitación tembló, las luces parpadeando como si se prepararan para caer. Claudia se aferró al colgante, ahora caliente al tacto. No, mi familia no será una historia de dolor. Nos liberaremos de esto. Miró a la figura de Valeria, aún atrapada en la penumbra. Todo lo que deseaba era volver a ver la sonrisa de su hermana. Valeria, gritó de nuevo, sintiendo como su fuerza se estaba desvaneciendo. Te buscaré y lucharé por ti. Porque somos más fuertes que la oscuridad. En ese instante, una llamarada de luz emergió del colgante, sacudiendo la casa hasta sus cimientos. Las sombras se contorsionaron, gritando de rabia mientras la risa burlona se convertía en un clamor desgarrador. La luz del colgante brilló más y más, iluminando los contornos de la novia que se retorcía en la luz, atrapada entre lo que era y lo que deseaba hacer. ¿Qué es esta locura? No puedes vencerme. La figura de la novia se convulsionaba, y Claudia, en un acto de pura valentía, sintió que un nuevo poder emergía de su interior. La oscuridad rehuía la luz,
y las murallas de su propia angustia se rompían. Nosotros somos amor. Nada nos detendrá, gritó Claudia, preparándose para lo que vendría. Pero la risa, una vez más, retumbó en la habitación, dejando un eco helado. Amor, dices. La figura se desvaneció en una nube de sombras, y de ella brotaron susurros, secretos olvidados a lo largo de generaciones. Pero aún no has visto todo lo que he preparado para ti. Claudia sintió que la vulnerabilidad la envolvía, mientras la última chispa de luz comenzaba a titilar. La realidad se desenfocó y la oscuridad derramó sus secretos, revelando traiciones y un oscuro futuro que la esperaba. ¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar, Claudia? La pregunta resonó en su mente, y un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué nuevos horrores la guardaban en la oscuridad? Con su corazón latiendo furioso en su pecho, Claudia supo que la batalla apenas comenzaba. Lo que quedaba en la sombra no era solo un enemigo, sino un legado siniestro que podía cambiarlo todo. ¿Podré salvar a Valeria y mantenerme a salvo de lo que acecha? ¿Qué precio deberé pagar para romper esta maldición? La elección se acercaba y con ella, un destino que podría condenar a ambas hermanas para siempre. La luz del colgante parpadeó débilmente, como si anticipara la llegada de un peligro aún más grande. El eco de la risa se desvaneció lentamente, dejando a Claudia con un frío aplastante que le calaba hasta los huesos. Aquella oscuridad ya no era solo ausencia de luz, era un ser vivo, un monstruo al acecho que padecía hambre de sufrimiento. ¿Qué has hecho? ¿Qué nos has hecho? Gritó Claudia, su voz desgarrándose entre las sombras que parecían burlarse de su desafío. Las paredes de la casa comenzaron a crujir, como si estuvieran revelando secretos inconfesables en cada quejido. Claudia se dio cuenta de que cada rincón, cada cuadro colgado, parecía estar vigilándola, observando su lucha con una complacencia diabólica. La figura de la novia malditamente hermosa había desaparecido, pero su risa aún resonaba en la mente de Claudia. ¿Soy yo la traidora?, pensó, mientras su mente se enredaba con los recuerdos de las advertencias de su abuela y el dolor que había sufrido su familia. La culpa comenzó a anidar en su interior, como una sombra inquieta que se negaba a marcharse. Si quieres salvar a Valeria, debes enfrentarte a tus propios demonios. La voz llegó como un susurro detrás de ella, aguda y burlona. Claudia se giró, y su corazón se ahogó en un grito mudo. Allí, vislumbró figuras encapuchadas que danzaban en la penumbra, sombras de antiguos secretos que habían tomado forma en su peor pesadilla. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó, conteniendo el aliento mientras el terror apretaba su pecho como una garra inexpugnable. Los portadores de la verdad. Estamos aquí para mostrarte lo que realmente eres, Claudia. Las figuras avanzaron, deslizándose como espuma sobre el mar, y la casa tembló ante sus pasos. Claudia sintió que el suelo se resquebrajaba bajo ella, quebrándose en mil pedazos como un espejo roto. Sin embargo, el colgante todavía brillaba, aunque su luz se estaba consumiendo al igual que sus esperanzas. Claudia se dio cuenta que debía actuar. No. No me mostrará nada. Yo soy amor, yo soy luz, pero sus palabras resonaban vacías en aquel lugar donde las sombras dominaban. De pronto, un grito desgarrador retumbó en el aire. Era Valeria. ¿Claudia? Un eco de desesperación que reverberó en cada rincón de la casa. ¿Ayúdame? El llanto de su hermana provocó que sus entrañas se retorcieran, llenándola con un ardor que galvanizaba su determinación. Voy a salvarte, Valeria. No importa lo que tenga que hacer. Se dio cuenta de que detrás de cada sombra había una historia, y detrás de cada historia, un sacrificio. Con el colgante en mano, decidió que revelaría la verdad, sin importar cuán oscuro y aterrador fuera. Las figuras encapuchadas comenzaron a rodearla, sus murmuraciones creando una sinfonía macabra. Claudia sintió como su vida colgaba de un hilo, mientras la oscuridad iba tragándose la luz que quedaba. En ese momento de vulnerabilidad, una imagen atravesó su mente, su madre, su abuela, las lágrimas de traición y el dolor de generaciones. Ningún sacrificio sería en vano. Voy a enfrentar la verdad, gritó, con una voz que resonó con el poder de su linaje. Las sombras vacilaron, y la risa burlesca se apagó en un instante, pero el precio de su desafío se hizo evidente cuando las figuras se acercaron más, sus ojos vacíos reflejando su tormento. Para salvar a tu hermana, deberás elegir. ¿Estás dispuesta a enfrentarte a lo que eres, incluso si eso significa perderte a ti misma? Claudia sintió el sudor frío deslizándose por su frente. La elección era abrumadora, un abismo al que no estaba lista para saltar. ¿A qué estaría dispuesta a renunciar para salvar a Valeria? La pregunta se cernía sobre ella como un cuchillo afilado, listo para cortar el vínculo entre la esperanza y la desesperación. El tiempo se detuvo y el aire se tornó pesado. Claudia se sintió atrapada entre dos mundos, entre la oscuridad y la luz.
Sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba, y una decisión mortal se acercaba como un lobo a su presa. ¿Estás preparada para lo que vendrá, Claudia? Las voces se entrelazaron, creando una sinfonía de presagios oscuros y llenos de terror. Y antes de que pudiera responder, un grito desgarrador resonó nuevamente, pero esta vez, no era solo de su hermana. También era de ella. No puedo perderme a mí misma, clamó, mientras la oscuridad se cernía como un manto opresivo, la respuesta a su dilema se cernía en el aire, como una tormenta que había estado acumulándose durante años. Y con ella, una revelación aterradora. El verdadero sacrificio podría ser el de tu propia esencia que haría Claudia en el umbral de la oscuridad. ¿Sería capaz de salvar a Valeria y a sí misma, o perdería su alma por completo? El colgante parpadeó intensamente, como un faro en la noche oscura que trazaba un camino que, Claudia sabía, podría llevarla a la perdición. Con cada latido de su corazón, la presión aumentaba, como si las mismas paredes de la casa quisieran desgarrarse para liberar un tormento ancestral. Las figuras encapuchadas se acercaron, los ecos de sus murmullos se mezclaban en el aire, creando una sinfonía de terror. Almas perdidas, ¿verdad? Pensó Claudia. La idea de que esas sombras podían ser otros que habían sucumbido al horror al que ella se enfrentaba la aterrorizaba. Recordó las historias que su abuela le contaba, sobre cómo aquellos que se enfrentaban a sus demonios muchas veces quedaban atrapados en su propia oscuridad. Valeria, gritó, la voz resonando con pesar. Buscar a su hermana era su único objetivo. Si se perdía en el laberinto de su propio miedo, todo estaría perdido. Estaba dispuesto a atravesar el umbral de lo desconocido, incluso si significaba perderse a sí misma en el proceso. «Eres parte de esto, Claudia», susurró una de las figuras encapuchadas, su voz llena de conocimiento pero carente de humanidad. «El sacrificio es inevitable. ¿Tu hermana o tu esencia? ¿Qué elegirás?» Claudia retrocedió un paso, el hielo en su cuerpo se convertía en fuego por la desesperación. «No. No voy a elegir entre mi hermana y yo». El colgante en su mano brilló intensamente, y entre su luz, pudo ver una imagen fugaz, Valeria atrapada en un círculo de sombras, sus ojos llenos de miedo y súplica. «Escucha la verdad que llevas dentro», insistió otra figura, su tono grave resonaba con eco. «Los lazos de sangre pueden ser tu peor enemigo. ¿No sientes su rechazo?» Las palabras le atravesaron como dagas. «No», respondió con firmeza. «No voy a dejar que sus mentiras me destruyan». Sin embargo, en ese instante, la oscuridad pareció intensificarse, como si un manto pesado cayera sobre ella. Claudia sintió como su mente comenzaba a llenarse de visiones. Recordó momentos de su infancia, las peleas, los secretos ocultos, las sombras que se interponían entre ella y Valeria. «¿Claudia? ¿Claudia?» La voz de Valeria era un eco envuelto en dolor. «¿Ayúdame?» La desesperación estalló en su pecho, literalmente implorando acciones. Con cada fibra de su ser deseaba romper las cadenas que atenazaban a su hermana y a ella misma. Sin pensarlo, levantó el colgante. Su brillo parecía responder a su llamado, iluminando la penumbra a su alrededor. «Desaparece», gritó, enfocando toda su energía. «Deja a Valeria en paz». Aunque la luz del colgante había hecho retroceder brevemente a las figuras, su risa burlona reverberaba, como un eco congelado en el tiempo. «¿No puedes luchar contra ti misma, Claudia?» La oscuridad no se apaga fácilmente. Claudia sintió un escalofrío en su espalda. La lucha no solo era contra las sombras, sino también contra sus propios recuerdos. Cada mentira, cada palabra de desconfianza que había anidado en su corazón, era una sombra más que debía enfrentar. La batalla que tenía que librar era interna, las figuras comenzaron a moverse lentamente hacia ella, y su luz pareció menguar. Para recuperar a tu hermana y liberarte de nosotros, debes enfrentar la verdad de tus raíces. Debes sumergirte en el horror que has evitado. Con determinación renovada, Claudia apretó el colgante. La luz se intensificó, llenando la habitación con un brillo ardiente, mientras una ola de sombras se retiraba por un momento. «Valeria. Escucha mi voz», clamó una vez más, sintiendo que el colgante palpitaba en su mano. «Te prometo que no te dejaré sola». Pero, justo cuando la esperanza iluminaba su camino, una figura encapuchada extendió una mano huesuda y una sombra apareció detrás de Claudia. «Recuerda, Claudia, la verdad puede ser más aterradora que el propio terror. Prepárate, porque la realidad que enfrentarás te dejará sin aliento antes de que pudiera reaccionar». La casa comenzó a temblar, las luces parpadeaban y, en un instante, la imagen de Valeria se desvaneció ante sus ojos. La oscuridad rugió, y en ese rugido, habían ecos de risas.
¿Te atreves a seguir? Retumbaron las voces, llenando el espacio con un aire de desafío. La pregunta resonó en la mente de Claudia. ¿Era capaz de enfrentar los secretos que su familia había ocultado y, de ser así, a qué precio? Con el corazón retumbante, Claudia se dio cuenta de que la verdad podría ser el mayor monstruo de todos. Pero sabía, también, que no podía dar marcha atrás. Voy a enfrentarlo, susurró, balbuceando aunque la duda se retorcía en su interior. No le tengo miedo a la verdad. Mientras la oscuridad se cernía sobre ella nuevamente, una sensación abrumadora de que la lucha real apenas comenzaba se instaló en su mente. Estaría dispuesta a descubrir secretos que habían estado enterrados durante generaciones, incluso si eso significaba encontrar su propia ruina, y en la penumbra, una risa resonante estalló, dibujando un escalofrío a través del aire helado. Bienvenida, Claudia, a la verdad que siempre temiste. Claudia respiró hondo, sintiendo como el aire frío le quemaba los pulmones. La risa en la oscuridad resonaba como un eco de viejos miedos. La casa temblaba bajo sus pies, pulsando con un ritmo frenético que parecía latir en armonía con su corazón desbocado. ¿Qué había desatado? Pensó en Valeria, en ese rostro tan familiar, ahora distorsionado por la penumbra. Valeria, gritó otra vez, pero el sonido se perdió en la cacofonía de las risas y susurros. Las figuras continuaban sus pasos lentos, y mientras avanzaban, cada movimiento le robaba una pizca de valor. Claudia cerró los ojos brevemente, cruzando los dedos alrededor del colgante. Si la luz había retrocedido a las sombras antes, podría volver a hacerlo. Deja de esconderte. Sal, exclamó, sintiendo una mezcla de rabia y miedo. La respuesta fue un susurro, helado como el viento, tu verdad está más cerca de lo que imaginas. La oscuridad se espesaba, y una sombra enorme emergió de la nada. Un recuerdo la invadió, la última vez que había visto a su madre. La fragancia a jazmines invadió su memoria, la calidez de su abrazo, un instante de tranquilidad antes de que la tormenta se desatara. Todo lo que te rodea es una mentira, había dicho de repente su madre, como si el peso del pasado la hubiera seguido siempre. Basta, gritó en voz alta. La sombra se retorció, pero no retrocedió. Una risita burlona resonó desde la oscuridad. Pero si eres tú quien no quiere recordar, el colgante brilló nuevamente, y Claudia, con un gesto decidido, siguió la luz, un faro en su propia tormenta. Las sombras comenzaron a desvanecerse al acercarse, revelando caminos ocultos que antes no había visto. Cada paso era un desafío, un descenso a lo desconocido que la aterraba hasta el fondo. Todo se encuentra aquí, susurró la figura encapuchada, su rostro oculto pero con los ojos deslumbrantes como estrellas. Las sombras alimentan tus secretos, ¿te atreverás a explorarlos? Claudia sintió una punzada de duda nuevamente, pero no había tiempo. Ahora, Valeria necesita que lo haga. Y voy a encontrarla, se forzó a decir. La figura encapuchada rió suavemente, la risa era como un canto de sirena, penetrante y atrayente. Entonces ve. Ve y descubre qué tan ciertas son tus creencias sobre la familia y qué tan profundas son las raíces del dolor. La casa resonó como un templo olvidado, y Claudia se movió hacia adelante. Las paredes parecían murmurar, como si estuvieran atentas a cada paso que daba. En su mente, una pregunta surgía, si realmente todo era un reflejo de aquel tormento familiar. Cada sombra que se acercaba era un recuerdo apretado, cada susurro una verdad temida, pero aún así, Claudia siguió. La esperanza y el horror existían en un equilibrio frágil. Sintió que el colgante palpitaba, la luz chisporroteaba como una chispa de vida en su mano. Cuanto más avanzaba, más tensos se volvían sus músculos, la luz la defendía pero comenzaba a hacerse pesada, como si el pasado tuviera un precio que pagar. De pronto, un grito desgarrador atravesó el aire, un sonido familiar que la detuvo en seco. «Claudia, ayúdame». Era Valeria, pero había algo más en su voz, una desesperación que desbordaba la angustia. El rugido del terror la atravesó, y la oscuridad pareció sufrir variaciones, como si respondiera a su indignación. «¿Qué has hecho?», aulló una sombra, su voz se alzó por encima del ruido. «¿Crees que podrías salvarla? Te has atrevido a entrar donde otros han fracasado, la verdad no te dejará escapar». Los ecos llenaron el aire, y una nueva figura aparecía entre las sombras, sus ojos centelleantes como fuego. «Claudia, a veces hay que perderse para encontrarse», dijeron, con un aire de advertencia. «Prepárate, porque la siguiente verdad que descubrirás no podrá ser ignorada». Mientras el terror envolvía su ser, Claudia sintió que algo en su interior empezaba a quebrarse, un muro que había levantado durante años. Era esa la verdad que temía enfrentar. La casa temblaba una vez más, pero su determinación se encendía como un fuego resplandeciente. «Voy a apagar las llamas de mis propios demonios», susurró,
mientras la risa de las sombras se convertía en gritos de rabia colectiva. Claudia no podía enviar un mensaje a su hermana. No aún. Pero en su mente, sabía que el próximo paso debía ser uno temerario. La luz del colgante alcanzó su apogeo, ante lo que parecía un abismo profundo y oscuro. Era ahora o nunca. Voy por Valeria. La verdad no me vencerá, gritó, su voz resonando con poder, y antes de que pudiera descubrir qué haría la oscuridad en respuesta a su desafío, las luces estallaron, la casa se sacudió con furia, y Claudia se encontró frente a un espejo roto, donde imágenes vestidas de tormento la observaban. Sin embargo, más allá de ellas, había un camino oscuro que la llamaba «Serás capaz de cruzar», retumbó la voz, y Claudia supo que la verdad estaba más cerca de lo que pensaba. La pregunta se convirtió en su mantra, resonando en su mente, hasta donde estaba dispuesta a llegar para rescatar a Valeria y enfrentar los secretos que la familia había guardado tan celosamente. Claudia respiraba entrecortadamente, cada inhalación era un eco de angustia. Estaba frente al espejo roto, pero no era solo un reflejo. Eran las memorias de su familia, cada fragmento un recuerdo latente de dolor y traición. Las sombras danzaban a su alrededor, susurrando verdades que habían estado enterradas por demasiado tiempo. Es hora de enfrentar la luz y la oscuridad que llevan dentro tus raíces, resonó la voz, transgresora y serena, atravesando su mente. Con el colgante destellando en su pecho, Claudia dio un paso hacia adelante. La luz del objeto pareció apoderarse de la habitación, proyectando figuras borrosas que surgían del suelo. Recuerdos olvidados, risas en la mesa familiar, discusiones acaloradas, el llanto de su madre. Todo lo que había sido negado, todo el sufrimiento de generaciones. No puedo dejar que tu dolor termine aquí, murmuró Claudia, aferrándose a su propósito. ¿Claudia? La voz de Valeria rompió la penumbra. Ayúdame, por favor. Claudia sintió que cada fibra de su ser se desgarraba. La desesperación de su hermana resonaba en su corazón, un llamado que no podía ignorar. Aquí estoy, gritó, dejando que su voz cortara el aire enrarecido. No dejaré que caigas en la oscuridad. El colgante brilló más intensamente, como si respondiera a su determinación. Claudia cerró los ojos por un momento, sus dedos apretaban el colgante, revitalizándola con cada latido. Tu dolor no será en vano. Debemos liberarnos de esta maldición. Las sombras se agitaron, y la figura encapuchada la miró con desdén. ¿Crees que puedes romper la maldición con simples palabras? Pero aquel que busca salvar a otro, a menudo, se pierde a sí mismo. Las risas oscuras resonaron en el aire, intentando devorar su esperanza. Pero Claudia había encontrado su propósito, y la determinación ardía fervientemente en su pecho. No me detendré. No te tengo miedo, declaró, la voz firme resonando por encima del caos. Un destello la envolvió, arrastrándola hacia la penumbra. Claudia sintió un tirón en su ser, la perspectiva de perderse en la oscuridad. No puedo dejarte ir, susurró. Valeria, te traeré de vuelta. En su mente, el eco del pasado se amplificó, revelándole secretos de traiciones familiares. Sin embargo, se dio cuenta de que esos secretos siempre habían sido parte de su historia, un legado de dolor y amor. La angustia que había temido tan fervientemente estaba entrelazada con la esperanza. En un gesto decidido, Claudia levantó el colgante una vez más, brillando con una luz casi palpable. Las sombras han intentado separarnos. Pero tú y yo somos más fuertes de lo que creen, afirmó, sintiendo que la luz comenzaba a expandirse alrededor de ella como un escudo protectora. Con una voz retumbante, Claudia gritó, no solo lucharé por ti, Valeria. Lucharé por todas las almas atrapadas en este ciclo infernal. La oscuridad bramó, y las figuras encapuchadas se contorsionaron ante su determinación. Escape no habrá para ti, gritaron la vorágine de sombras. El colgante lanzó un destello deslumbrante, iluminando el cuarto como si fuera día. Claudia, sintiendo que la esperanza crecía en su interior, se lanzó hacia adelante, dispuesta a enfrentar todo lo que la oscuridad pudo ofrecer. Almas perdidas, escuchen mi llamado. Déjenme ser la luz en su tormenta. Las sombras retrocedieron, el aire se tornó más puro, y la figura de Valeria comenzó a emerger entre la niebla. Claudia, soy yo. Valeria apareció, su rostro un reflejo de lucha y esperanza. Sin embargo, detrás de ella, la figura maldita se retorcía con odio. Nunca las dejaré ir, rugió, la furia alimentando su forma oscura. Las sombras son solo ecos del pasado. Hoy se acabará esta historia, declaró Claudia con firmeza. Y cuando sus palabras hicieron eco en la habitación, una explosión de luz estalló del colgante, envolviendo a las hermanas. Las sombras comenzaron a disolverse,
nauseabundas y chasqueantes como hojas secas. Valeria, ven. Claudia tendió su mano. Valeria la tomó, y en el instante que sus dedos se unieron, una oleada de energía recorrió sus cuerpos. La luz ardía intensamente mientras avanzaban hacia la figura oscura. Es hora de enfrentar la verdad, resonó Claudia, su voz resonando contra la penumbra como un faro destellante. La figura de la novia maldita gritó con una voz rasgada, un eco de su propio dolor. No podréis deshacer lo que se ha hecho, pero Claudia y Valeria, unidas, sabían que el amor podía romper cadenas. Las sombras comenzaron a desvanecerse, mientras la luz del colgante proyectaba su energía, arrastrando consigo el rencor y el odio. Las risas se tornaron en lamentos, y el eco del dolor se transformó en susurros de liberación. Un resplandor estalló. La luz expandiéndose, envolviendo a las hermanas en un abrazo cálido. Y así, en medio de la transformación, Claudia sintió que la culpa y el miedo se desvanecían, dejando detrás un vacío que comenzaba a llenarse con amor y libertad. Lo hemos logrado, hermana, dijo, sintiendo la conexión entre ellas vibrar, sólida como siempre. Cuando la luz se disipó, lo que quedó fue un silencio pleno, una calma que abrazaba al pueblo y rodaba como una ola apacible. Las sombras se desvanecieron por completo, y en su lugar relucía un nuevo amanecer, lleno de promesas. La maldición había sido quebrantada. Las hermanas se miraron, los corazones latiendo al unísono, y supieron que nunca más se separarían. El amor siempre nos protege, no importa cuánto intenten destruirlo, murmuró Valeria, mientras abrazaba a Claudia con fuerza. Cuando se alejaron del cementerio, el pueblo respiraba un aire renovado, como si todas las almas en pena hubieran encontrado finalmente la paz. Claudia se sintió ligera, un peso que había cargado por tanto tiempo se disolvió en la claridad del nuevo día. La historia de la novia maldita había terminado, y las hermanas, aunque marcadas por el pasado, llevaban consigo la fuerza de una historia renovada, un legado de amor donde solo había existido oscuridad. En sus corazones, sabían que aún había trabajo por hacer, pero ahora lo enfrentarían juntas, siempre juntas. Ahora, tus decisiones son importantes. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo a este contenido. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Este es el momento de demostrar que los verdaderos fans siempre apoyan.